Bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos a este espacio de las noticias del día, pendientes de la última hora, con la mirada puesta en el desfile del Día de la Victoria en Moscú. Los líderes internacionales llegando a la capital de Rusia en medio de ataques con drones por parte de Ucrania. 3 días consecutivos de ataques contra la capital rusa. Estamos esperando, la imagen que ven en sus pantallas, esperando al presidente chino, Xi Jinping, el líder internacional más importante que va a asistir a este desfile del Día de la Victoria. Se espera una reunión en los próximos minutos junto a Vladimir Putin, junto al presidente ruso, pero ahí lo ven, empieza a desfilar la delegación china. Atentos a la imagen del presidente chino, Xi Jinping, en medio de estos temores, de estas amenazas también de Zelensky, que hablaba de que no puede garantizar la seguridad de los líderes mundiales que asisten a este desfile histórico, el 80 aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. Hay críticas en torno a China, en torno a Xi Jinping, precisamente por asistir a este desfile. Ucrania dice que está apoyando a Rusia en la guerra, mientras que China se justifica, dice que simplemente está honrando la historia. A punto de abrir las compuertas, a punto de ver al presidente chino Xi Jinping aterrizando en Moscú. Sí. Ahí tenemos la imagen que estábamos esperando, el presidente chino Xi Jinping saludando ante la llegada a Moscú, bajando las escaleras. El presidente chino, a unas horas de reunirse con el presidente ruso, Vladimir Putin, aterriza Xi Jinping este miércoles en Moscú para una visita de Estado de 4 días a Rusia. Va a participar, como les venimos contando, en los eventos conmemorativos del 80 aniversario del triunfo de la Gran Guerra Patriótica de la Unión Soviética, incluido el desfile del Día de la Victoria a petición del presidente ruso Vladimir Putin. Como les contábamos antes, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky ha declarado que no podía garantizar la seguridad de las delegaciones internacionales que viajaban a Moscú durante los actuales intercambios militares entre Rusia y Ucrania. 3 días consecutivos de ataques contra la capital rusa, con algunos de los aeropuertos cerrados, con problemas también en torno al internet y a la red móvil en Rusia, sobre todo en la capital, en Moscú. También, bueno, pues por estos desfiles, por estos preparativos para el desfile militar que va a tener lugar el próximo viernes, con programación especial en Negocios Televisión desde eso de las 8 de la mañana en España. El mundo atento a este desfile del Día de la Victoria. Llega uno de los principales protagonistas. Ven en sus pantallas a Xi Jinping, el presidente chino.
Atentos a la señal de Xi Jinping, el presidente chino aterrizando en Moscú para el desfile del Día de la Victoria. En los próximos minutos, en las próximas horas, miraremos a la reunión con el presidente ruso Vladimir Putin, mientras que el foco internacional está puesto en India. Vamos con últimas horas después del ataque que tuvo lugar durante esta noche. Les contamos precisamente que en este sentido India, un portavoz militar de India, le ha dicho a Reuters que los aviones indios fueron atacados cuando India bombardeó Pakistán. Se habla de al menos 5 aviones derribados. Nueva Delhi no ha confirmado el derribo de estos aviones. De confirmarse, sería la pérdida más grave para el ejército indio en décadas. La prensa india asegura que la Fuerza Aérea del país está preparada y en alerta ante la posible respuesta de represalia de su vecino, que ha calificado de acto de guerra la operación de India, en la que de momento han fallecido 26 personas. India puede presumir de ser la cuarta fuerza aérea más grande del mundo, formada por más de 1.700 aeronaves de todo tipo y unos 140.000 efectivos en activo. Venga, da igual, vamos. Que ejecuta este miércoles un simulacro nacional de defensa civil en cientos de distritos del país, entre los que se encuentran ciudades como Nueva Delhi y Bombay, para evaluar su capacidad de respuesta ante posibles ataques hostiles tras el ataque a Pakistán esta madrugada en respuesta al atentado en Cachemira que dejó 26 muertos. Este ejercicio, denominado Operación Abias, tiene como objetivo evaluar y mejorar la preparación de los mecanismos de defensa civil en todos los estados y territorios de la Unión. Es lo que explica el Ministerio del Interior en un comunicado oficial. El simulacro, que se prevé que comience a eso de las 4 hora local, incluirá la activación de sirenas antiaéreas, simulaciones de apagones, pruebas de evacuación, revisiones de funcionamiento en salas de control, entrenamientos básicos de autoprotección de escuelas, aldeas, instalaciones estratégicas. El operativo se llevará a cabo a nivel nacional y prevé la participación de miles de voluntarios, fuerzas de defensa civil y equipos de rescate que se coordinarán para dar respuesta a escenarios hostiles simulados. Mientras tanto, en Pakistán, el ministro de Defensa, Jagahwa Asif, ha advertido en declaraciones al canal de noticias GeoNews de que el conflicto entre las partes podría derivar en una confrontación nuclear si India sigue escalando la situación. Dice literalmente: si se agrava, la responsabilidad de lo que ocurra recaerá sobre India. El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha acusado este miércoles a India de tener vínculos con grupos armados como los rebeldes baluches y los talibán pakistaníes. Además, ha celebrado la adecuada respuesta a los ataques lanzados por su vecino la pasada noche. Decía: nuestros enemigos no pudieron dormir. Se trata de una guerra convencional, y quienes solían decir que India había superado a Pakistán ahora saben lo que somos, ya sea en una guerra nuclear o convencional. Es lo que apuntaba desde el Parlamento, desde donde ha felicitado a las Fuerzas Armadas por su efectiva respuesta a estos ataques. También ha destacado que la Fuerza Aérea logró derribar a 5 de las 80 aeronaves indias que participaron en la ofensiva, al mismo tiempo que logró frustrar las comunicaciones entre el orgullo de la flota de su vecino, los cazas Rafale. El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, que dice que la Fuerza Aérea de Pakistán ha derribado 5 aviones de combate indios en los enfrentamientos nocturnos en zonas fronterizas de Cachemira, ya se han movilizado blindados. Este es el mensaje del primer ministro pakistaní. हमारी बहादुर और दलेर अफवाज पाकिस्तान ने हिंदुस्तान के इस मकरूह हमले का मुंह तोड़ जवाब देकर उस तारीख रात को चांदनी रात बना दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, नारे तकबीर, जनाब स्पीकर जिंदाबाद, पाकिस्तान। जनाब स्पीकर, इस हमले में कई हमारे पाकिस्तानी शहीद हो गए, जिनमें बच्चे, खवातीन और मर्द भी शामिल हैं। Tras un primer día de ofensiva bélica por parte de India, el principal ministro de Pakistán y ministro de Exteriores ha condenado los ataques. Califica la acción de violación de la Carta de Naciones Unidas, el derecho internacional y los acuerdos mutuos.
El primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, ha acusado este miércoles a India de tener vínculos con grupos armados como los rebeldes baluches y los talibán pakistaníes. Ha celebrado la adecuada respuesta a los ataques lanzados por su vecino la pasada noche. Decía, nuestros enemigos no pudieron dormir. Se trata de una guerra convencional y quienes solían decir que India había superado a Pakistán ahora saben lo que somos, ya sea en una guerra nuclear o convencional, es lo que apuntaba ante el Parlamento, donde ha felicitado a las Fuerzas Armadas por su efectiva respuesta a estos ataques. Ha destacado que la Fuerza Aérea logró derribar a 5 de las 80 aeronaves indias que participaron en la ofensiva, al mismo tiempo que logró frustrar las comunicaciones entre el orgullo de la flota de su vecino, los cazas Rafale. El jefe del ejército pakistaní, que ha dicho que más de 26 civiles murieron en los ataques de la India durante la noche, mientras que otros 46 resultaron heridos en una escalada de violencia que preocupa en toda la región por tratarse de dos potencias con armas nucleares. El ejército indio ejecutó esta operación coordinada, según confirmaron fuentes oficiales indias, que incluyó ataques contra 9 localidades en Pakistán y la Cachemira, administrada por autoridades pakistaníes. El ejército pakistaní ha dicho en una información recogida por Reuters que sus sistemas de defensa derribaron 5 aviones de guerra indios, 3 de los cuales son cazas Rafale y 2 aeronaves de fabricación rusa Su-30 y MiG-29. Desde Islamabad se considera que los bombardeos de India constituyen un acto de guerra. Mientras tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha calificado de vergüenza el ataque aéreo de India sobre Pakistán después de 2 semanas de un aumento cada vez mayor de las tensiones tras el mortal atentado terrorista de un grupo islamista sobre la localidad de Pahalgam, en la región de Jammu y Cachemira. Esta era la reacción de Trump tras el ataque de India en Pakistán. No, it's a shame. We just heard about it just as we were walking in the doors of the Oval. Just heard about it. I guess people knew something was going to happen based on a little bit of the past. They've been fighting for a long time. You know, they've been fighting for many, many decades and centuries, actually, if you really think about it. No, I just hope it ends very quickly. Decía Trump, es una pena, supongo que la gente sabía que algo iba a pasar, basándose un poco en el pasado, lleva mucho tiempo luchando, ya saben, muchas décadas y siglos. Decía además Trump que solo espera que termine muy rápido, es lo que expresaba tras asistir a la ceremonia de juramento de su enviado especial para Oriente Próximo y Rusia, Steve Witkoff. También miramos a China, y es que el Ministerio de Asuntos Exteriores ha pedido a India y Pakistán que ejerzan moderación y prioricen la paz y la estabilidad. Es lo que apunta un comunicado oficial. China considera lamentable la operación militar de India realizada esta mañana y destaca su preocupación por la situación actual. India y Pakistán son y siempre serán vecinos. Ambos son también vecinos de China, que se opone a toda forma de terrorismo. Insta a ambas partes a actuar en beneficio de la paz y la estabilidad, a mantener la calma, actuar con moderación y abstenerse de tomar medidas que puedan complicar aún más la situación. Estados Unidos, por su parte, insta a evitar la escalada. En un tuit en X, la Secretaría de Estado señalaba que en las últimas horas el jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio, ha hablado con asesores de seguridad nacional de India y Pakistán, unas conversaciones en las que instaba a ambos a mantener abiertas las líneas de comunicación y evitar una escalada, preocupación que crece ya que ambas partes son potencias nucleares. Turquía también ha instado este miércoles a India y Pakistán a actuar con sentido común después de que la violencia entre los vecinos con armas nucleares haya subido a máximos de 2 décadas y además amenaza con reavivar una guerra a gran escala. Dice que el ataque perpetrado anoche por India corre el peligro de desatar una guerra total, es lo que afirma un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores después de los ataques con misiles de India. Decía, condenamos esta iniciativa provocadora, así como los ataques contra civiles, infraestructuras civiles. Autoridades instauradas por los talibanes en Afganistán también han pedido este miércoles a los gobiernos de Pakistán e India que ejerzan la máxima moderación y resuelvan sus disputas mediante la diplomacia y el diálogo en plena escalada bilateral. El Ministerio de Exteriores afgano ha tachado de preocupante la creciente tensión entre ambos países, afirmando que una mayor escalada no beneficia a la región, por lo que la seguridad y la estabilidad son de interés para todos los países asiáticos. Seguimos mirando a Moscú con la mirada puesta en el desfile del Día de la Victoria. El próximo 9 de mayo veían hace escasos minutos las llegadas por parte de Xi Jinping, también por parte del presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva. En los próximos minutos se esperan reuniones en el Kremlin, se espera
la reunión con Xi Jinping después de la llegada a Moscú en medio de estos ataques con drones, 3 días consecutivos de ataques sobre la capital rusa. Mirando a los líderes internacionales, mirando también al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Hacemos una pausa, 2 segundos, 2 minutos, seguimos con la información. Negocios, televisión. Зараз от знову чергова спроба маніпуляцій. We're trying to solve a problem. He doesn't want to stop. He doesn't want. But I hope that we will do it. Silver Gold Patrimonio nace en 2018 con el objetivo de innovar en el mercado de los metales preciosos de inversión, ofreciendo nuevas alternativas para que cualquier persona, familia o empresa pueda entrar en el fantástico mundo de los metales de inversión de forma sencilla y acompañada por consultores expertos en el sector. Silver Gold Patrimonio quiere avanzar contigo. No puede volver atrás y cambiar el principio, pero puede comenzar donde está y cambiar el final. En Luna Sevilla queremos ser su asesor financiero de referencia para mejorar su presente y su futuro patrimonial, prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros. Somos una empresa con una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva, y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Visite nuestra web lunasevilla.es o llame al 91 762 3442. Recibes un mensaje alarmante de tu inquilino en el que te informa que no puede pagar el alquiler. No te preocupes, SEAC está aquí para ayudarte. Nuestro equipo te asegura que recibirás tu renta a tiempo. Con SEAC, tu renta está protegida. Recibes el ingreso en tu cuenta como siempre. Disfruta de la tranquilidad sabiendo que SEAC maneja el imprevisto por ti. Alquila tranquilo. SEAC responde. Ya estamos de vuelta en Negocios Televisión, seguimos mirando a la última hora con la mirada puesta en el Vaticano, esperando la fumata blanca en las próximas horas, en los próximos minutos. Eso de las 7 podría salir la primera, está ya montado el cónclave, estamos muy atentos a esta señal, muy atentos también a lo que se decida en el Vaticano, mientras la mirada del mundo está puesta también en el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que espera hacer un gran anuncio en los próximos días en su viaje a Oriente Medio. Algunos hablan de que pueden ampliar los acuerdos de Abraham, otros dicen que van a cambiar el nombre del Golfo Pérsico. Esto es lo que decía el presidente de Estados Unidos. And we'll have maybe before we're going to, as you know, the Middle East, Saudi Arabia. We're going to UAE and Qatar, and that'll be, I guess, Monday night. Some of you are coming with us. I think before then we're going to have a very, very big announcement to make, like as big as it gets, and I won't tell you on what, but it's going to, and it's very positive. I'd tell you if it was negative or positive. I can't keep that. It is really, really positive. And that announcement will be made either Thursday or Friday or Monday before we leave. But it'll be one of the most important announcements that have been made in many years about a certain subject, very important subject. So you'll all be here.
Atentos a este gran anuncio por parte de Donald Trump, que por cierto comparece en los próximos minutos con el juramento del nuevo embajador en China. Vamos a estar muy atentos a esta señal. Mientras funcionarios estadounidenses decían a Associated Press que se espera que el presidente de Estados Unidos anuncie que se va a referir al Golfo Pérsico como el Golfo Arábigo o el Golfo de Arabia durante su viaje a Arabia Saudita, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos del 13 al 16 de mayo. Actualmente ambos nombres se usan a nivel internacional. Las naciones árabes comúnmente usan nombres más cercanos a su región, mientras que Irán insiste en sus vínculos históricos con el cuerpo de agua, conocido como el Golfo Pérsico durante siglos. Trump había insinuado un anuncio trascendental previamente, haciendo movimientos similares al firmar una orden ejecutiva en su primer día en el cargo para cambiar el nombre del Golfo de México a Golfo de América. En Irán ya están reaccionando a este anuncio de Donald Trump. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Seyed Abbas Araghchi, se ha pronunciado sobre el supuesto plan del presidente de Estados Unidos de cambiar el nombre del Golfo Pérsico por Golfo Arábigo o Golfo de Arabia. Dice que los intentos políticamente motivados de alterar el nombre históricamente establecido del Golfo Pérsico son indicativos de una intención hostil hacia Irán y su pueblo y son firmemente condenados, es lo que ha escrito el canciller en un mensaje compartido en X. Dice que tales acciones tendenciosas son una afrenta para todos los iraníes, independientemente de su origen o lugar de residencia. En este sentido, Araghchi argumenta que el nombre de ese accidente geográfico está profundamente arraigado en la historia de la humanidad, asegurando que no implica la propiedad de ninguna nación en particular, sino que refleja un respeto compartido por el patrimonio colectivo. Seguimos mirando a Estados Unidos para contarles que pidió a finales de enero que Ucrania recibiera vuelos con ciudadanos de terceros países que Washington quería deportar. Es lo que revela The Washington Post, que tenía acceso a documentos relacionados con el asunto. La solicitud revela el alcance del interés de Trump por acelerar las expulsiones de extranjeros del país como parte de su promesa electoral de eliminar la inmigración ilegal y reducir el número de indocumentados. Según The Washington Post, la petición fue transmitida por un alto diplomático estadounidense que pedía poder enviar ciudadanos de terceras naciones a Ucrania, pese a que el país se encuentra sumido en la guerra con Rusia, ya que realizar un operativo de este tipo presentaría problemas logísticos ante la ausencia de aeropuertos ucranianos en funcionamiento. También miramos al vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, declara este miércoles que mediar para resolver la guerra en Ucrania es posiblemente imposible sin negociaciones directas entre Rusia y Ucrania. Vance ha enfatizado la gran diferencia en las demandas de ambas partes. Señaló que Rusia pide demasiado. Durante el debate sobre la estrategia de paz entre Rusia y Ucrania en la conferencia de seguridad de Múnich, Vance ha enfatizado que la administración de Estados Unidos espera un acuerdo entre rusos y ucranianos sobre las directrices de negociación. Este es el mensaje de Vance para Rusia. And certainly the first peace offer that the Russians put on the table, our reaction to it was, you're asking for too much, but this is how negotiations unfold. And I wouldn't say, I'm not yet that pessimistic on this, I wouldn't say that the Russians are uninterested in bringing this thing to a resolution. What I would say is right now, the Russians are asking for a certain set of requirements, a certain set of concessions in order to end the conflict. We think they're asking for too much, okay? And then obviously the Ukrainians matter a lot. They're the other side, they're the other party at least to the direct conflict, and we have to ask, what is the Ukrainian, what do they need in order to bring this conflict to a successful completion? And we're going to continue to have that conversation. Now, what the president has said is that he will walk away if he thinks he's not making progress. And I think that, you know, about once every 4 or 5 weeks, you will hear... J.D. Vance, que también reconocía que persiste una importante brecha diplomática. En otros temas, reafirmaba la sólida alianza entre Estados Unidos y Europa, destacando sus vínculos de civilización compartidos. Subrayó la necesidad de que ambos adopten su alianza, incrementando las responsabilidades europeas en materia de defensa. Mientras tanto, el expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha declarado que la presión que Trump ejerce sobre Ucrania para que ceda territorio a Rusia es una forma moderna de apaciguar al presidente ruso Vladimir Putin. Es lo que afirmaba en una entrevista con la cadena británica BBC, la primera que ofrece desde que salió de la Casa Blanca el pasado enero y fue sustituido por Donald Trump. Decía Biden, es un apaciguamiento moderno, en referencia a la política del ex primer ministro británico Neville Chamberlain, quien a finales de la década de 1930 intentó apaciguar las exigencias de Hitler en un intento por evitar una guerra en Europa. Biden, en declaraciones a la BBC, agregaba que Putin creía que Ucrania era parte de Rusia y que cualquier persona que piense que el presidente ruso detendrá su ofensiva si se le concede territorio simplemente es un insensato.
Miramos también a Donald Trump. En medio de esta guerra comercial desatada por el presidente de Estados Unidos, esta posible desescalada con China, Trump vuelve a insistir, quiere un acuerdo, pero quiere que sea justo. Escuchamos. And they're doing no business right now, and those ships are turning around in the Pacific Ocean. Big turn, those are big ships. Those ships take about 10 miles to turn. And, we lost $1 trillion to China on trade because of an incompetent president that we had who preceded me, grossly incompetent. You're finding it out more and more now. And by not trading, we're losing nothing. So we're saving $1 trillion. It's a lot. But they want to negotiate and they want to have a meeting, and we'll be meeting with them at the right time. But you haven't met with them yet? I have not met with them. Of course, you would know if I met. I'd tell you they want to meet, but we are right now. También miramos al enfrentamiento entre Donald Trump y Mark Carney. El primer ministro canadiense llegaba a la Casa Blanca para lo que en principio parecía un encuentro cordial y terminó con tensión, con ambos enfrentados por las ambiciones de Trump, que sigue empeñado en que Canadá sea el estado número 51. Le preguntaban por esto a Mark Carney, decía que no, que Canadá no está en venta. Sin embargo, Trump le contestaba, dice que tiempo al tiempo, ya veremos qué pasa. Escuchen a Donald Trump. Consider what Mr. Carney just said, that Canada is not for sale. Does this make the discussion a little more difficult to start on? No, not at all. No, not at all. No, time will tell. It's only time. But I say, never say never. I've had many things that were not doable, and they ended up being doable, and only doable in a very friendly way. But if it's to everybody's benefit, Canada loves us and we love Canada. That's, I think, the number one thing that's important. But we'll see. I mean, over time, we'll see what happens. Miramos de nuevo a Rusia con la mirada puesta en el desfile del Día de la Victoria y con los líderes internacionales llegando. Han visto a Xi Jinping, han visto a Luiz Inácio Lula da Silva. Pues Rusia denuncia que varios países de la Unión Europea están usando métodos incivilizados para impedir que dirigentes viajen a Rusia el 9 de mayo, día en el que en la Plaza Roja se va a celebrar el desfile militar para conmemorar la victoria soviética sobre el nazismo en la Gran Guerra Patria. Es lo que declaraba este miércoles la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zaharova. La diplomática comentaba así la negativa de Lituania y Letonia a autorizar el sobrevuelo del avión especial del presidente serbio Aleksandar Vučić, quien planea asistir a la celebración en Moscú. Decía, los países de la Unión Europea continúan con la práctica de restringir el derecho soberano de los estados a llevar a cabo su política exterior, utilizando todos los medios a su alcance. La actual negativa es otro caso flagrante de este tipo. La vocera denunció que Bruselas ha desatado una campaña de intimidación contra líderes mundiales para impedirles viajar a Rusia. Dice que los miembros más celosos de la Unión Europea usan métodos incivilizados intentando cerrar las rutas de transporte que conducen a Rusia. Les contamos además que las defensas aéreas rusas derribaron este miércoles un dron ucraniano sobre la región de Moscú, es lo que informa Soz, un canal de Telegram con fuentes en los organismos de seguridad rusos. La Agencia de Aviación Civil de Rusia indicó que el aeropuerto de Sukovsky, en la región de Moscú, y el principal aeropuerto de la ciudad de Kaluga, al sur de la capital, han sido cerrados de nuevo temporalmente. Todo esto en un contexto en el que Ucrania ataca a Moscú con drones por tercer día consecutivo, obligando a cerrar la mayoría de los aeropuertos de la capital rusa, justo cuando Xi Jinping llegaba para conmemorar la victoria sobre la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, declaró que las unidades de defensa antiaérea rusas destruyeron al menos 14 drones ucranianos desde las 10 horas del martes hasta la mañana del miércoles. Los principales aeropuertos de Moscú permanecieron fuera de servicio durante la mayor parte de la noche. La aerolínea nacional rusa Aeroflot dijo que estaba reordenando los horarios para hacer frente a estos ataques. Mientras tanto, les contamos que al menos 350 vuelos fueron cancelados o retrasados en Rusia desde el martes por los ataques ucranianos con drones, es lo que informa este miércoles la Asociación de Teleoperadores Rusos en la víspera de las conmemoraciones de la victoria sobre Alemania, con la presencia de una treintena de líderes extranjeros. Decía, en total está afectado al menos 350 vuelos y los planes de viaje de al menos 60.000 pasajeros, es lo que apuntaban en un comunicado.
El Kremlin también afirmaba este miércoles que los intentos de ataques nocturnos con drones ucranianos contra Moscú antes de las conmemoraciones del 80 aniversario de la derrota de la Alemania nazi demostraron la tendencia de Kiev a cometer actos de terrorismo. En llamada con periodistas, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmaba que Rusia estaba haciendo todo lo posible para garantizar la seguridad de las conmemoraciones a las que asistirán esta semana líderes mundiales, incluidos los presidentes de Brasil y China. En China, precisamente, les contamos que defendían este miércoles la presencia de tropas en el desfile militar del 9 de mayo en Moscú como una muestra de respeto por la historia y no como un gesto de apoyo a Rusia en la guerra de Ucrania. Dice que la participación de China en las celebraciones por el 80 aniversario de la victoria soviética en la Gran Guerra Patria refleja el respeto por la historia y la firme determinación de defender los logros de la Segunda Guerra Mundial. Es lo que afirma hoy el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Lin Yan, en rueda de prensa. El portavoz recordó que la victoria sobre Alemania fue resultado de la lucha conjunta de todos los países y pueblos amantes de la paz y defensores de la justicia, y que tanto el pueblo chino como los pueblos de la extinta Unión Soviética hicieron enormes sacrificios nacionales y contribuciones históricas imborrables. Las declaraciones llegan un día después de que Ucrania criticara la presencia de tropas extranjeras en el desfile de la Plaza Roja, calificándola como una muestra de apoyo al Estado agresor. También mirando a Europa, con declaraciones por parte de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, advierte a los países europeos que quieren seguir cogiendo el gas de Rusia, sobre todo con el foco puesto en Eslovaquia o en Hungría. Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, ha dicho que debe hacer todo lo posible para consolidar la posición de Ucrania de cara a unas futuras conversaciones de paz con Rusia. Decía, algunos siguen diciendo que debíamos reabrir los grifos del gas y petróleo ruso. Esto sería un error de proporciones históricas y no permitiremos que ocurra. Dice que la dependencia de Rusia no solo perjudica su seguridad, sino también nuestra economía. Dice que nuestros precios de energía no pueden ser dictados por un vecino hostil. También miramos una de las citas más importantes del día de hoy, la primera reunión por parte del canciller alemán Friedrich Merz. Visitaba a Emmanuel Macron, al presidente francés, después de que ayer consiguiera la victoria en la segunda vuelta. Hablan de nuevo del eje franco-alemán. Dice que Europa debe estar más unida que nunca. Escuchamos al presidente francés, escuchamos a Emmanuel Macron. Pour cela, nous continuerons d'investir dans la défense. C'est ce que nous faisons depuis 2017 en France, avec une trajectoire de doublement de notre budget. Et je veux saluer la décision historique prise par l'Allemagne, après décision de 2022, celle historique prise il y a quelques semaines, sous votre impulsion d'investir massivement dans la défense, mais au-delà, dans le réinvestissement dans les infrastructures pour votre pays. Ce réveil stratégique pour la défense européenne, nous l'accélérons depuis le Conseil européen de mars et ensemble, nous aurons à rendre opérationnel le plan proposé par la Commission européenne, mobiliser des financements privés et publics pour des besoins capacitaires prioritaires, investir massivement dans notre base industrielle et technologique de défense européenne. Nous allons donc accélérer nos programmes franco-allemands, développer des capacités nouvelles et au-delà des chars, avions de combat, missiles de longue portée, nous allons mettre en place un conseil de défense et de sécurité franco-allemand qui se réunira régulièrement pour apporter des réponses opérationnelles à nos défis stratégiques communs. Atentos a los mensajes desde Europa con Macron, con Merz, mirando sobre todo la tensión entre India y Pakistán, esperando en los próximos minutos al presidente de Estados Unidos, escuchando en los próximos minutos a Donald Trump. Hacemos una pausa, 2 minutos enseguida, el mejor análisis en Negocios Televisión.